Buenos días, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Ya sabéis que aquí hablamos de entrenamiento, hablamos de salud, hablamos de minimalismo, hablamos de un montón de cosas, pero al final todas tienen mucha relación entre ellas. Y hoy os voy a dar 4 tips más uno, o más bien tips no, son consejos. Consejos por los que deberíais empezar a sprintar, si todavía no lo hacéis. Sprintar, como tal, es una actividad intensa, es una actividad que requiere muy poco tiempo y que tiene muchísimos beneficios. Ahora viene la recomendación antes de empezar a hacer este tipo de actividad. Muchas veces me vienen personas y me dicen: Iván, quiero ponerme en forma y he visto que hacer HIIT o sprintar, que básicamente es lo mismo, está muy bien. O sea que voy a empezar a hacer esto 3 días a la semana. ¿Qué opinas de esto? Vale, si nunca hemos hecho ejercicio físico, llevamos años parados, lo mejor es empezar poco a poco y empezar con una actividad un poco más moderada. El HIIT, como tal, tiene mucho riesgo de lesión si no estamos acostumbrados a cierta intensidad de entrenamiento. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, si nunca habéis hecho esto, o más bien si lleváis muchísimo tiempo sin entrenar y queréis poneros un poco en forma y demás, empezar con un ejercicio un poco más moderado o suave y luego ya pasar a sesiones de HIIT un poco más intensas, poco a poco, vais elevando la intensidad y así seguro que no os lesionáis, o por lo menos vais a minimizar el riesgo. Entonces, en ese sentido, dicha ya la recomendación, que es muy importante que la tengáis en cuenta, os voy a comentar esas 5 cosas por las que es beneficioso el sprintar. Antes de nada, me apetecía dedicar hoy el podcast a algo en concreto. ¿Y a qué le voy a dedicar el podcast? Bueno, pues voy a dedicárselo a una fruta que me gusta mucho, que ya estamos en septiembre, se ha pasado ya el verano como que no quiere la cosa en nada. Bueno, no se ha pasado en concreto porque pasa justamente el día 22 de septiembre, pero ya es llegar septiembre y ya nos lo tomamos de otra forma. Ya decimos, se acabó el verano. Bueno, pues en ese sentido, quiero dedicárselo a la sandía, porque la sandía es una de mis frutas favoritas y una de las que más consumo durante todo el verano. Y además, esta semana, como en el podcast de Lifters y además en Instagram estuve comentando un montón de cosas y la sandía estaba relacionada por el tema de la citrulina y demás, bueno, pues nada, digo, voy a dedicar este podcast, hoy el episodio va dedicado a la sandía en concreto, que seguro que a muchos de vosotros también os gusta. Por cierto, ¿qué sois más? ¿De sandía o de melón? Yo sin duda alguna soy de sandía. El melón también me gusta, pero si tuviera que elegir una, me quedaría sin duda con la sandía. Así que nada, comenzamos sin más con el episodio de hoy. El primer beneficio que quería comentaros acerca de hacer sprints o hacer hits es el tema de la pérdida de grasa. Vale, haciendo cardio normal se pierde también grasa, pero haciendo HIIT, creedme que se quema más grasa y no me lo estoy inventando. O sea, hay bastantes estudios en los que se ve cómo 4 o 6 sprints de 20-30 segundos producen tanta pérdida de grasa como sesiones aeróbicas mucho más largas. Así que no estoy inventándome esto, simplemente es un hecho. Podéis hacer las dos opciones. Hay gente que opta más por un cardio un poco más moderado. Yo, por ejemplo, imaginemos que estamos en una etapa de pérdida de grasa en la cual entrenas muy intenso en cuanto al entrenamiento de fuerza. Vale, ¿no te queda energía para hacer una sesión de HIIT? Pues sí, optamos por un entrenamiento un poco más suave. Pero el resto del año, que quizás hagamos entrenamientos intensos, pero sí que nos queda energía para igual 1 o 2 sesiones de HIIT a la semana, pues estaría muy bien implementarlo. O sea, yo siempre lo recomiendo si es que va con la persona, si es que le gusta entrenar de esa forma. Con lo cual, es una buena idea de cara a la pérdida de grasa. Así que tenedlo en cuenta porque es muy interesante. El siguiente beneficio es que vamos a trabajar grupos musculares muy amplios. Cuando, por ejemplo, hacemos una carrera suave, por ejemplo, la gente que se dedica a correr maratones, que corre muchos kilómetros, evidentemente es un trabajo que también interviene en los músculos, por supuesto, si no, los músculos no servirían de nada, pero sí intervienen los músculos en cierta medida. Pero cuando estamos haciendo HIIT o sprint, intervienen las cadenas musculares por completo en el sentido de que se tienen que activar todos los mecanismos para hacer ese recorrido o esa distancia en el menor tiempo posible. Por ejemplo, los corredores de 100 metros vais a ver que son personas que están muy musculadas, que son personas que tienen un desarrollo muscular bastante amplio. Entonces, en ese sentido, no es que sea casualidad, es que simplemente el entrenamiento va acorde. Ahora bien, también os digo, no quiere decir que se hayan puesto así por hacer hits de 100 metros lisos. O sea, simplemente hacen entrenamientos también de fuerza que están enfocados en esos 100 metros para hacerles rápido. Por eso están también así, que muchas veces decimos, mira qué brazos tiene, mira qué torso tiene, y solamente con correr 100 metros de forma explosiva. Hombre, pues si corriendo de forma explosiva se nos pone un pectoral y una espalda de esa forma, realmente estamos descubriendo aquí el entrenamiento del siglo. Pero no funciona así. O sea, básicamente lo que hacen es un entrenamiento conjunto. O sea, entrenan sprints y entrenan también fuerza.
pero que sí, que intervienen muchas cadenas musculares. Por eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque no es un trabajo en el sentido de que se desperdicie, por ejemplo, que estemos trabajando solamente la aptitud aeróbica, sino que estamos trabajando todos los músculos también, sobre todo el glúteo también interviene, e intervienen las fibras rápidas, que son muy interesantes de trabajar. Por lo tanto, ese es el segundo beneficio de hacer HIIT o sprints. El tercer beneficio sería la rápida sensibilización a la insulina, que está relacionada en este sentido con la quema de grasa y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si hacemos HIIT y luego, por ejemplo, comemos, yo qué sé, vamos a decir, un plato de macarrones, vamos a ser mucho más receptivos a esa pasta, a esos hidratos de carbono, que no, por ejemplo, si hacemos una larga distancia. Así que en ese sentido, por ejemplo, cuando entrenamos fuerza, cuando hacemos este tipo de entrenamientos, es interesante luego o podemos hacer comidas más altas en carbohidratos sin que éstas repercutan de forma negativa. Por lo tanto, muchas veces hay personas que tienen que hacer una alta ingesta de carbohidratos a lo largo del día y hacer este tipo de estrategias, por ejemplo, meter una gran cantidad después del postentrenamiento, pero siempre que sea un entrenamiento de este tipo, pues ayuda muchísimo. Así que tenerlo también en cuenta. El siguiente tip, el cuarto ya, sería que vamos a trabajar una zona que a las chicas les gusta mucho y es trabajar los glúteos en concreto. O sea, los hombres también tenemos que trabajarlos, porque muchas veces es cierto que trabajamos la sentadilla, trabajamos el peso muerto, trabajamos otros grupos musculares, pero el glúteo en concreto le dejamos un poco de lado, como que solamente es para las chicas, para las mujeres, y nosotros como que no tenemos que trabajarlo. Y luego se ve lo que se ve, que hacemos la sentadilla quizás un poco mal, no tenemos quizás tanta fuerza en el tren inferior. Así que en ese sentido, yo lo que siempre recomiendo es incorporar al menos un ejercicio básico para este grupo muscular. Que tenemos el hip thrust, que tenemos el puente de glúteo, tenemos un montón de alternativas. No solamente tenemos que hacer ejercicios analíticos como patadas de glúteo o ejercicios con bandas elásticas y este tipo de cosas. Así que es muy importante trabajar esta zona y haciendo sprints o haciendo HIIT también vamos a trabajar esa zona porque es una zona que se tiene que activar muchísimo durante este tipo de ejercicios. Por lo tanto, si queréis desarrollar también el glúteo y que una actividad complementaria al entrenamiento de fuerza ayude a esto, pues los sprints van a ayudar sin duda alguna. Y junto con estas 4 cosas, lo último que quería comentaros es que el beneficio número 5, pues para mí es muy importante y es que es divertido de llevar a cabo. Claro, aquí entra en juego varias cosas. Muchas personas dirán, a ver, a mí no me divierte hacer HIIT, a mí me divierte más hacer larga distancia. Y vale, tiene razón, efectivamente, o sea, cada uno le gusta lo que le gusta. Yo digo que es muy divertido principalmente porque a mí me gusta entrenar de esta forma. O sea, yo cuando veo corriendo a una persona, yo qué sé, 30 kilómetros, digo, madre mía, si tuviera que correr yo 30 kilómetros. O sea, pero porque evidentemente no es una actividad que me guste. Pero si me dices correr, yo qué sé, 50 metros en el mínimo tiempo posible, descansar 2 minutos y volver a hacer esa distancia, yo qué sé, repetir el ciclo 4 o 5 veces. Pues eso ya me llama más la atención, o sea, ya me gusta mucho más y en ese sentido, bueno, siempre tenemos que buscar algo que nos guste, ¿no? Pues eso, a mí el HIIT, a mí los sprints me divierten mucho, se pueden hacer además con un montón de cosas, se pueden hacer corriendo. Yo les hago también muchas veces, como tengo la bicicleta aquí de spinning, sin salir de casa, por ejemplo, en invierno que igual no me apetece salir, pues lo puedo hacer ahí sin ningún tipo de problema. Por eso recomiendo muchas veces hacerse con algo de equipamiento en este sentido. Que no digo que no se pueda salir aunque haga malo, porque si te gusta de verdad vas a salir, sí o sí. O sea, da igual que llueva, que nieve, que haga sol, que haga frío, haga lo que haga vas a salir. En ese sentido no importa tanto, pero sí que es cierto que si tenemos algo de esto en casa, pues de vez en cuando igual nos levantamos, no tenemos tantas ganas y nos ponemos en la bici, hacemos una sesión de HIIT así un poco rápida en 25 minutos, 20-25, y bueno, eso que llevamos. Así que en ese sentido a mí me divierte un montón y por eso quería dejarlo como también beneficio fundamental de hacer este tipo de actividad. Pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Si realmente nos gusta, este beneficio está asociado a todo en general. O sea, cualquier cosa es buena siempre y cuando te guste. Entonces nada, estos son los 5 beneficios que quería deciros hoy acerca de hacer sprints o de hacer HIIT. Si nunca has hecho HIIT, como digo, de nuevo, tienes que empezar poco a poco, tienes que empezar a hacer poco a poco cardio, a hacer poco a poco ciertas actividades que al final vayan derivando en que vayas metiendo, por ejemplo, un día una pequeña sesión de HIIT o sesión de sprints. Luego vas metiendo poco a poco más intensidad a los entrenamientos y de esta forma te vas a asegurar de que no vas a tener tanto riesgo de lesión y evidentemente vas a disfrutar mucho más porque poco a poco vas a ir aprendiendo. De la noche al día no se pueden hacer las cosas, evidentemente, ni entrenar fuerza, ni hacer una maratón, ni escalar una montaña. Así que en ese sentido, poco a poco y con buena letra.
Así que sin más, esto es lo que quería comentaros hoy. Espero que estos beneficios os animen a que empecéis a hacer este tipo de estrategia en cuanto al entrenamiento. Si lleváis entrenamientos de fuerza como tal, complementarlo bien, porque muchas veces hay interferencias en ese sentido y no conseguimos ganar fuerza, no conseguimos ganar músculo y es porque quizás metemos demasiado HIIT. Por lo tanto, si tenéis como prioridad el entrenamiento de fuerza, tampoco metáis demasiado HIIT. O sea, dejarlo un poco como sesiones puntuales al cabo de la semana, pero que no interfieran demasiado. Así que sin más, no me enrollo más. Como digo, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Si te ha gustado, si te ha aportado algo, bueno, valoro mucho que dejes un me gusta, un comentario en cualquier plataforma desde la que me escuches. También sabes que en ivyamazares.com, en el apartado de recursos, tienes un montón de cosas con las cuales puedes entrenar en casa, puedes empezar a meter un poco más de material si necesitabas o tenías la curiosidad de empezar a meter algo de material en casa para entrenar cuando no tengas tiempo. Así que sin más, como digo, tenéis ahí un montón de cosas, las podéis echar un vistazo. Y como digo, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Café y Hierros. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos escuchamos pronto. Que paséis buena semana. Chao.